que nos acompañan em, hoy de nuevo en la reunión, en nuestra comunidad de aprendizaje colectivo y el análisis conjunto que estamos haciendo de la resolución. Y bueno, vamos a iniciar hoy con un tema que pues es preludio al foro internacional que está liderando también el Ministerio de Educación Nacional, que nos puede dar algunas ideas de lo que podemos avanzar. Les contamos que eh, desde, desde la asociación tuvimos una reunión breve con el ministerio y ya les comentamos como las inquietudes que habían en la lectura que hicimos de las dos primeras condiciones. Entonces, bueno, están ahí como atentos. En general, el mensaje que se ha enviado es que si bien el decreto pues trae aspectos muy innovadores, interesantes, la resolución y luego el SACES es lo que se ha convertido como en un tema allí un poco problemático. Ayer la ministra de Educación estuvo en el Consejo Nacional de Rectores de ASCUN y también digamos que un poco el mensaje que dejó es que están dispuestos a seguir escuchando pues las observaciones y pues recomiendan que entre más puntuales sean las observaciones, pues consideran que es más beneficioso para hacer los cambios del caso que están revisando pues la resolución y SACES, pero también nos comentaron que viene un bloque de nuevos documentos, tanto normativos como de guía, vienen nuevas resoluciones y vienen pues de notas técnicas, algunas pues que ustedes ya conocen. Lo que vamos a hacer pues desde la asociación, estamos trabajando en cómo compilar toda la información y ubicarla en la página de ASCUN para que pues pueda ser de fácil acceso por lo menos todos los documentos que siguen vigentes en relación pues con el aseguramiento de la calidad, aunque sabemos que el ministerio también ha dispuesto una página para ello. Bueno, entonces, si les parece, continuemos entonces con la lectura comparativa. Recuerden que estamos en la condición 3 de aspectos curriculares. Revisamos en nuestra sesión del mes pasado como, digamos, la referencia que hacía el decreto 1075 a este tema y lo nuevo que incluye el decreto 1330. Cuáles eran los principales cambios que encontrábamos, luego pues como una propuesta de cómo entendemos que se hizo pues más o menos la agrupación, cuáles fueron los elementos que se retomaron del decreto anterior y se reagruparon en los componentes que ahora se plantean para el decreto 1330. Iniciamos con el análisis de lo que se incluye en el plan de estudios, ¿no? Cómo se define el plan general de estudios, cómo se define y qué elementos se incluyen. Luego revisamos cómo se hace, digamos, ya en la definición más específica del plan general de estudios, cómo se aborda el tema de los créditos académicos, el tema de la formación integral y el tema de la flexibilización curricular. Aquí nos quedamos en la discusión y entrábamos entonces hoy en lo que, pues en el quid del asunto, ¿no? Entonces, los resultados de aprendizaje. Entonces, la idea es, bueno, continuar siendo, digamos, generando lo mejor posible el diálogo. Si les parece, vamos a ir revisando cada uno de los puntos y si lo consideran, ustedes nos pueden, pues me pueden interrumpir en cualquier momento o escribir en el chat comentarios, preguntas o claridades que quieran dar, que hayan encontrado en el proceso relacionado con cada uno de los puntos que se listan en el tema de resultados de aprendizaje, ¿no? Pensando, por supuesto, en que podamos aprender de nuestras experiencias unos de otros, de quienes nos encontramos aquí reunidos, y también, pues, algunas dudas que consideren ustedes que vale la pena seguirle manifestando al Ministerio de Educación en esta línea. Muy bien, entonces el Plan General de Estudios se dice que está representado en créditos académicos conforme con 4 aspectos y uno de esos son los resultados de aprendizaje proyectados. Hasta allí se plantea en el decreto 1330. La resolución 21795 plantea que los resultados de aprendizaje deben estar de acuerdo o en consonancia con
políticas institucionales en armonía con el contexto social, ambiental, tecnológico y cultural, que deben ser coherentes con las modalidades y los lugares de desarrollo que deben plantear, y aquí pues está, digamos, uno de los textos claves para la definición de resultados de aprendizaje, lo que el estudiante sabrá, comprenderá y será capaz de hacer como resultado integral del proceso formativo, ¿no? Entonces aquí pues están los tres elementos, ¿no? De saber, comprensión y saber hacer. Y allí hay un listado de los elementos de resultados de aprendizaje que se deben incluir. No sé si inicialmente, antes de ver el listado, hay algún comentario con esta definición inicial que se plantea en la resolución de resultados de aprendizaje, con estos elementos que deben con los que debe guardar coherencia, o si continuamos con el listado. Continuamos con el listado por ahora. Muy bien. El tema de lo que sabrá, comprenderá y será capaz de hacer, pues consideran que digamos, está claro, ya ha sido, digamos, asumido por las instituciones. Hay algunas instituciones que han propuesto algunos cambios, o por ahora, digamos, que consideramos que es un tema que se comparte y que se comprende en el grupo. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces ahora viene el listado de lo que deberá tener los resultados de aprendizaje. Entonces, favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje centrados en lo que el estudiante aprenderá y lo que puede llegar a demostrar que aprendió. Deben ser claros para ser comprendidos por estudiantes, profesores y la comunidad académica en general. Deben definir de forma clara, concreta y verificable los dominios o tipos de aprendizaje fundamentados en la reflexión del contexto, la dinámica del conocimiento, la actividad laboral, creativa o de emprendimiento, y se deben establecer los niveles de aprendizaje que reflejen la articulación con el proceso formativo del estudiante desde que ingresa hasta que termina el programa académico. No sé, en esta línea, sobre todo cuando se habla de los dominios o tipos de aprendizaje y de los niveles de aprendizaje, cómo ha sido hasta el momento abordado por las instituciones o por sus instituciones, cómo ha sido abordado este tema, si han tenido referentes, digamos, académicos, internacionales, nacionales, digamos, cómo han definido dominios, tipos y niveles de aprendizaje. No sé si alguien nos quisiera compartir. Por ahora no. Muy bien. Continuamos tal vez viendo ya todo el listado, podemos encontrar allí algunos aspectos pues, que consideren un poco más complejos. Se deben establecer los posibles reconocimientos de los resultados de aprendizaje a lo largo del proceso formativo. Describir los conocimientos, las habilidades y o competencias que facilitan al estudiante pensar de manera crítica, ética, sistémica y creativa, de acuerdo con los cambios sociales, económicos, culturales, ambientales y tecnológicos. Las acciones a implementar por la institución para que los estudiantes aprendan a aprender, adquieran y desarrollen habilidades que permitan enriquecer el aprendizaje, aprendan a hacer, enfatizando las capacidades para desarrollar las actividades propias de las disciplinas o profesiones y desarrollen condiciones para que puedan actuar con autonomía, juicio y responsabilidad y comprendan las oportunidades y demandas de vivir en sociedad. Incluir su clasificación o taxonomía, para lo cual la institución deberá especificar los referentes conceptuales considerados o la forma en que fueron definidos, estar alineados con el plan general de estudio y el perfil de ingreso y ser comunicados a los estudiantes, pues conforme a los parámetros de gestión de la información. Lo que por ahora tenemos este listado. Muy bien, no sé si quisieran compartir qué tipo de reconocimientos se han planteado en relación con los resultados de aprendizaje en sus instituciones. ¿Qué tipo de reconocimientos ya han definido? Hay algunas instituciones que están analizando el tema de microcertificaciones, de insignias digitales.
o tenemos pues instituciones que plantean el reconocimiento en las, digamos, en los mecanismos que ya tiene la institución cuando informa a los estudiantes sus resultados. Entonces se plantea como una retroalimentación a los estudiantes, algunos plantean retroalimentaciones durante el programa, otros retroalimentaciones que se van a dar por cada asignatura o la retroalimentación de cierre. Se han planteado, pues no conozco todavía en la institución acá en Colombia, pero sé que algunas están analizando la posibilidad de hacer complemento al título. Entonces, no sé, quienes hacemos parte de esta charla, ¿qué reconocimientos de los resultados de aprendizaje han planteado? No sé si se me escucha bien. Sí. Sí, te escuchamos bien. Ah, vale. Gracias, Angélica. La idea es que compartamos, o todavía no se han considerado reconocimientos, cómo se entienden estos reconocimientos. Desde la Universidad de Caldas no hemos hablado todavía el tema de reconocimientos. Incluso creo que es una temática que todavía está como por tocar porque consideramos que primero tenemos que implementarlos desde los programas, luego desde los PIAs, y cuando ya tengamos un avance tendremos que pensar cómo vamos a valorar o a evaluar esos resultados de aprendizaje, y seguramente que en una etapa posterior tendremos que pensar cómo se van a hacer esas certificaciones de que en qué nivel, digamos, van los estudiantes en sus resultados de aprendizaje. Entonces, por lo menos desde la universidad apenas estamos en esa implementación a nivel de todos los programas, de aquí a diciembre, de tener resultados de aprendizaje de todos los programas acorde con sus perfiles de egreso. Y ya para los primeros 3 meses del año próximo, estarían complementándose con los PIAs, con los resultados de aprendizaje manifestados en los PIAs o sílabos. Ya posteriormente pensaremos en cómo vamos a trabajar la parte de evaluación de esos resultados de aprendizaje. Eso es lo que les tendría por compartir en este momento. Excelente, Sonia, muchísimas gracias. Y el comentario que haces me ayuda mucho para hacerles una pregunta. Nosotros, pues como les compartimos, enviamos un documento al Ministerio de Educación, pues en parte por muchas observaciones que recibieron, pues está la fecha, el aplazamiento de la fecha en la que se exijan, digamos, estas condiciones. Pero algo que nosotros estamos empezando una idea que estamos empezando a madurar es que tal como lo planteábamos en el documento que le enviamos inicialmente al ministerio, es que no se trata solo de dar más tiempo, sino de pensar justamente en cuál es la transición que requieren las instituciones y de ir solicitando paulatinamente eh, avances a las instituciones en relación con los resultados de aprendizaje. Entonces, un poco lo que nosotros les decíamos es, este listado incluye, y lo que tú dices es bien importante, o sea, está todo un poco revuelto, ¿no? Entonces está desde que se articule con la política institucional, está la definición de clasificación o taxonomía, que además no tiene por qué ser una sola, como pareciera indicar la resolución, está toda la evaluación, pero pareciera que no tuviera una lógica y en efecto sí tiene una lógica, o sea, las instituciones no pueden hacer todo al tiempo, que es lo que nos planteas que se está viviendo en la Universidad de Caldas, y que yo creo que están viviendo todas las instituciones. Entonces, un poco lo que nosotros estamos queriendo madurar es, si le propusiéramos al ministerio que evaluara paso a paso, o sea, que cuando entre a evaluar resultados de aprendizaje no evalúe todo el listado de fracasos, sino que qué debe evaluar primero, luego qué debe evaluar después. Entonces, un poco lo que nosotros estábamos pensando es que lo primero que debería entrar a pedir
es, digamos, cómo se ha articulado el tema de resultados de aprendizaje con las políticas institucionales y qué acciones de formación se han llevado a cabo con los docentes, acciones de socialización con los estudiantes. Digamos que esa sea como una primera fase que se solicite, ¿no? Y luego que se dé un tiempo para, por ejemplo, evidenciar un poco ya lo que plantean acá, las acciones que implementó la institución relacionada con las decisiones que tomaron. Bueno, en la primera parte, la coherencia con las políticas y los referentes conceptuales que decidió la institución utilizar, ¿no? Eso sí se puede pedir, digamos, en esta primera fase. La segunda fase, que ya sea una fase de implementación y que en esta segunda fase de implementación se pidan, digamos, la planeación de las evaluaciones. No, la planeación de cómo se van a evaluar los resultados de aprendizaje. Y luego sí, ya se pidan pues evaluaciones específicas. Hemos pensado como proponer que las solicitudes se hagan en 3 fases y no solamente que se amplíe el tiempo, pero que cuando se amplíe el tiempo se pida todo de una vez. Entonces, me aprovecho con el comentario que nos haces, Sonia, para preguntarles si ven esto viable, si consideran que efectivamente esto ayudaría a las instituciones y si es así, ¿cuáles fases podríamos proponer? Si consideran que estas 3 que hemos estado pensando, que tenemos todavía muy en borrador, pueden ser, o si consideran que las instituciones pues sí estamos listas para que cuando se abra el nuevo plazo pues podamos entregar todo lo que se solicita en la resolución. Dair Redondo nos comenta que desde la Universidad de La Guajira no hemos trascendido del paso sobre el diseño y posterior aplicación. Los reconocimientos son un paso que se puede evidenciar luego de esa implementación. Ok, porque digamos, bueno, sí, en principio, pero pues entendemos que ya lo primero es avasallador, nada más tocar las políticas institucionales, el trabajo con los docentes ya ha sido avasallador, pero digamos que en principio sí se ha planteado con algunos modelos que desde la concepción misma de cómo se cómo se va a hacer la transformación a un enfoque basado en resultados de aprendizaje, pues que se conciban reconocimientos. Pero en esta línea, no sé si les parece pensar cuáles serían esas fases que podríamos decirles, incluso nosotros, algo que les manifestamos al ministerio también en la comunicación, es que no todas las instituciones están en las mismas condiciones de avance, que hubo instituciones que iniciaron con el tema de resultados de aprendizaje incluso mucho antes de tener el decreto, que ya venían incluso trabajando con el ministerio o trabajando de manera independiente resultados de aprendizaje, mientras que hubo instituciones en las que realmente pues se inició un trabajo basado, digamos, posterior al decreto. Entonces, que en esa línea, lo que les sugeríamos, que sabemos que es complejo para ellos, pero nos parece que vale la pena de todas maneras plantearlo, es que se tenga en cuenta cuándo comenzó la institución la implementación de resultados de aprendizaje y a partir de allí como que se midan tiempos de avance, de tal manera que no se le pida a la institución que empezó hace 5 años, que ha habido instituciones que iniciaron en ese tiempo o antes, a instituciones que iniciaron hace, pues apenas se promulgó el decreto. Entonces, no sé si opinan ustedes que si sigamos avanzando en esta línea y aprovechemos este espacio para definir cuáles serían esas fases, ¿no? Entonces, voy a colocar acá en el chat un poco lo que hemos venido pensando en borrador, que serían, digamos, Elizabeth, pues desde la Universidad de Caldas yo creo que me parece supremamente importante lo que estás diciendo, y es que primero, no todas las universidades estamos niveladas en los avances que se tienen respecto de esta normativa. De hecho, universidades que son, digamos, de mediano tamaño, como las nuestras, por ejemplo, de hecho tenemos 105 programas, de los que hay que empezar por hacer procesos de capacitación con los directores de los programas para que entiendan de qué se trata todo este proceso. Y después de eso,
pues paralelamente, o hay que tocar todo lo que tiene que ver con la política curricular, que no necesariamente tiene que cambiarse absolutamente porque no vamos a cambiar el mundo ni vamos a cambiar la institución. Vamos a tocar algunos aspectos que resultan muy importantes desde el punto de vista y que son las perspectivas desde donde vamos a mirar este tema de resultados de aprendizaje para que la gente comprenda que tiene que ver el resultado de aprendizaje con los objetivos, con las competencias, con la forma de evaluación, que es una mirada diferente, por qué eso tiene que ver con la calidad, por qué eso tiene que ver con la internacionalización de los currículos, etcétera. Entonces, creo yo que sería muy importante que pudiéramos proponer realmente lo que tú dices en esas fases de presentación, en donde digamos, mire, si la Universidad de Caldas está implementando resultados de aprendizaje desde el momento en que se promulgó el acuerdo como requisito, pues entonces, ¿en dónde vamos? Ujú. Nosotros en este momento tenemos varios programas que están haciendo proceso de autoevaluación ya con los nuevos lineamientos para renovar acreditaciones o para registros calificados. Y entonces muchos me preguntan, donde nos preguntan por el impacto de los resultados de aprendizaje, ¿qué decimos? Pues por favor, si apenas los vamos a implementar, ¿cómo vamos a medir el impacto de algo que no tenemos? Pues lo que tenemos que contar es que en qué vamos, o sea, qué estamos haciendo. Estamos modificando la política curricular para que queden todos esos aspectos contemplados dentro de ella. Y paralelamente estamos haciendo las capacitaciones y hacer un cronograma en donde uno diga, esa primera etapa hasta dónde va, esa segunda etapa cuando ya vamos a bajar esos resultados de aprendizaje a las asignaturas, materias, PIAs, SILAUS, como queramos llamarlo, y posteriormente, ¿qué va a pasar? ¿Hasta dónde, cuándo vamos a poder medir, digamos, o decir cómo vamos a evaluar esos resultados de aprendizaje y cómo vamos a certificarlo y demás, ¿cierto? Entonces, consideraría yo que sería muy, muy importante que desde ASCUN y desde estos grupos propusiéramos realmente que no a todo el mundo lo midan con el mismo rasero. Muchas gracias. Bueno, Muchísimas gracias, Sonia. buenas tardes. Nora, buenas tardes. Bueno, le hablo desde mi San Gil, en San Gil, y de acuerdo con la compañera Sonia, nosotros también estamos haciendo ese proceso de esa evaluación a manera curricular, pero también teniendo en cuenta todo lo demás que es tendiente a lo que es las tendencias de la disciplina a nivel tanto pues, internacional, nacional, regional, cómo nos articulamos también a esos planes de desarrollo, porque es que si identificamos el proceso, pues debe ser muy consecuente también a las respuestas que debemos dar también de los planes de desarrollo, tanto el plan de desarrollo nacional como a nivel departamental y municipal, de acuerdo donde estemos. Y darle respuesta también a esas necesidades que se requieren a nivel de esos planes de desarrollo orientado también al plan de desarrollo institucional, digamos que en este caso el de nosotros que está proyectado a 2024, y cómo eso pues ya empieza a verse inmerso también en la evaluación que tenemos que hacer nosotros a medida de seguimiento de egresados, apreciación de los empleadores y el análisis de saber pro, porque hay que entender que ese resultado de aprendizaje que nosotros damos desde entre los planes de estudio nos tienen que quedar tan relacionados con todas las necesidades que se quieren, con todo lo que tenemos que dar respuesta a un decreto. Entonces, el trabajo que hay que hacer desde el interior institucional y de los programas es bastante arduo porque hay una revisión no solamente interna, ¿sí? A manera de políticas a nivel institucional, sino qué está pasando externamente, ¿sí? Y cómo nosotros respondemos también a esas necesidades que se tienen a nivel de egresados y también a nivel de empleadores y adicionalmente eso a lo que nos está pidiendo acreditación, en el caso de los programas acreditados con ese impacto de las pruebas saber pro, que en sí acreditación es eso, ¿no? O sea, cómo realmente estamos en las pruebas saber pro. Y ahí ya viene todo ese análisis de identificar si hay que hacer revisiones de plan de estudios,
cómo desarrollamos que, por ejemplo, hoy en día en la parte de administración nos están pidiendo todo de la parte de las tecnologías 5.0, 4.0, de acuerdo a, y nos toca empezar a mirar cómo lo están llevando desde las Ascolfa, de las más redes, y empezar a hacer un trabajo que no va a ser solamente interno. O sea, acá hay que concentrar al ministerio es el trabajo que debemos desarrollar a nivel de instituciones es mucho más allá que el que vamos a realizar con profesores, que tenemos que desarrollar a nivel de dirección de programa, de candidaturas y demás, sino también todo lo que nos puede generar a nivel externo para dar respuestas y necesidades. Entonces, desde mi punto de vista, considero que hay que hacer un trabajo mucho más arduo para poder dar respuesta a todo lo que se requiere. Y a veces no es solamente sentarnos a hacer resultados de aprendizaje o colocar los docentes expertos en la disciplina, es decirle, mire, estas son las necesidades, sino cómo logramos que demos respuesta a todas esas necesidades que se están requiriendo a nivel tanto local, departamental, nacional e internacional, y todo lo que demos respuesta también a los programas que se están acreditando. Entonces considero que ahí sí debemos también mirar cómo hacemos un trabajo más consensuado, pero también que podamos dar respuesta a lo que nos requiere también la parte externa. Muchísimas gracias, Nora, sí tienes razón. Y digamos que yo escuchándolas consideraría que lo primero que podríamos, digamos, hacer es... Ay, perdón, se cerró aquí la pantalla. Es, digamos, que antes de que se evalúe todo este listado de aspectos de resultados de aprendizaje que se piden, que además como no necesariamente están siguiendo un poco lo que ustedes nos plantean, la lógica que están siguiendo las instituciones para asumirlos, podríamos pensar que, no sé, me dirán ustedes qué tan viable lo vean, que las instituciones presenten inicialmente como el plan de implementación, ¿no? Y que allí mismo las instituciones muestren en qué momento se encuentran, ¿no? Y digamos cuáles son las fases del plan. Entonces, por ejemplo, lo que planteabas, que incluye un análisis externo, que es un poco lo que pues, plantean ellos de esta coherencia que debe existir con políticas y con contexto, ¿no? Con las políticas y con el contexto. Entonces, digamos, este podría ser un primer análisis externo de tendencias internacionales y nacionales. Y pues, por supuesto, un análisis de los referentes conceptuales, porque algo que nosotros pues hemos escuchado también de las instituciones y hemos venido planteando, y es que pues justo somos academia, y una academia pues no simplemente se asume un concepto y se impone a todos los programas, sino que en algunos programas esto tiene que, pues ha surtido unos debates importantes de qué se entiende, de qué se va a abordar, en qué marco, o lo que hablábamos, el simple hecho de escoger una taxonomía pues no necesariamente es un tema de que una oficina decida digamos, las personas que están haciendo parte en ese momento de la dirección de las instituciones que desean una taxonomía y la impongan a los programas. No necesariamente tiene que haber una sola taxonomía por institución. Digamos que allí es donde entra toda la autonomía universitaria pues a mostrar por qué existe, ¿no? Y una de las razones por las que existe es porque la academia se hace basada en la discusión, en el análisis y en el estudio de distintos referentes. Entonces podríamos decir que esto necesariamente se lleva un tiempo. El análisis externo de tendencias internacionales y nacionales, los referentes conceptuales y, por supuesto, pues ya lo que es el análisis ya de las políticas institucionales, ¿no? Es un análisis interno de políticas institucionales que, pues para algunas instituciones, ustedes nos lo han manifestado, digamos que no ha sido tan difícil porque tienen, bien sea por el tamaño o por la tradición que han llevado en la construcción de política institucional, pues son procesos que han surtido en el tiempo que lo pensaban. Pero hay otras instituciones en las que mover una política institucional, pues hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Y pues también se han manifestado acá, instituciones más grandes, más complejas, lo que sucede en las instituciones públicas, etc. Entonces diríamos que estos son como
digamos, los primeros pasos que debería surtir un plan de implementación. Luego ya vendría el tema de, pues, no sé si ya como la estructura institucional o del programa de lo que son, de lo que serían los resultados digamos, del enfoque de resultados de aprendizaje vinculado con todos los procesos de gestión académica y curricular de los programas, o si ya nos lanzaríamos a la acción, a la implementación misma. Esperen que me enredé. Una cosa es que la institución defina cuál va a ser la estructura, cuál va a ser la organización que se va a asumir y cuáles son las decisiones que se toman en relación con el enfoque basado en resultados de aprendizaje. Y otra cosa es ya que esto empiece a desarrollarse, ¿cierto? Eso lo podríamos plantear como dos fases distintas. Miren. ¿No les parece? Porque en esa línea el tercero ya se sería demostrar las acciones que se han llevado a cabo, y acá incluiríamos, bueno, si decidimos que estas son, luego podemos analizar en el listado que entraría dentro de cada fase, que ya son las acciones, pues ya comunicar a los estudiantes, ¿no? Ya efectivamente desarrollar en cada uno de los programas y ya tener implementado, digamos, en las asignaturas estas acciones que se pueden evidenciar, que recuerden ustedes, pues también es uno de los puntos que se plantean. Ahora, de todas maneras, miramos las evidencias. Y finalmente, ya lo que sea evaluación o lo que mencionó, creo que Nora, de medición de impacto, ¿no? Seguimiento, etcétera. El tema de los reconocimientos, etcétera. No sé qué opinen. Sonia, de acuerdo. Nidia, si es una mejor opción, permite analizar mejor el enfoque de lo esperado. De acuerdo. Listo. Entonces, si pensáramos ahorita muy en borrador en estas cuatro fases, uno diría favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje centrados en lo que el estudiante aprenderá y lo que pueda llegar a demostrar que aprendió. ¿Esto en qué fase lo verían? Yo lo vería ya en la fase de decisiones institucionales, tal vez. ¿Cómo lo han abordado hasta ahora en las instituciones? ¿Esto lo ven desde la política misma institucional o lo ven ya en acciones, en las decisiones institucionales? O sea, ya la relación explícita, pues digamos que este haría parte de la 2, por ejemplo. Los resultados de aprendizaje deben ser claros para ser comprendidos por estudiantes, profesores y la comunidad académica en general. Este acá está también, bueno, un poco repetido. Dime. Que iría alineado con la 2. Iría alineado con la 2, ¿cierto? Definir de forma clara, concreta y verificable los dominios o tipos de aprendizaje. ¿Cómo han abordado hasta ahora el tema de dominios o tipos de aprendizaje? ¿Han tomado ya una decisión institucional al respecto? Un momento, Nidia nos dice, si se acopla a las acciones y planes de desarrollo de las CIES, se pueden tener recursos y la probabilidad de cumplir es alta. O sea que debe incluirse esto en la 2, que sería como viabilidad. ¿Puede ser, Nidia, te parece? Si nos escribe que sí, en la 2. Listo. Y hay análisis de viabilidad. Esto, por ejemplo, también lo han planteado y se ha planteado de manera reiterada, y es que sí es importante, digamos, mostrar como instituciones que, y por supuesto hacerlo muy evidente, aunque ellos lo saben, pero hacerlo muy evidente tanto a las agencias que asesoran al ministerio como al ministerio mismo, de que esto necesita recursos y no todas las instituciones tienen todos los recursos para avanzar, digamos, con la velocidad que se quiere que avancen en este tema de resultados de aprendizaje. Entonces a mí me parece clave incluirles el tema de viabilidad, ¿no? De un análisis de los recursos, porque esto por supuesto afecta al plan. Si yo tengo los recursos suficientes para hacer un plan que se desarrolla a corto plazo,
pues digamos que lo que puedo demostrar es distinto que si debo entrar a conseguir los recursos para poder soportar esta implementación, ¿no? Entonces me parece que lo que mencionas es un aspecto bien, bien interesante. Muy bien, la definición de forma clara, concreta, verificable de los dominios o tipos de aprendizaje fundamentados en la reflexión del contexto, la dinámica del conocimiento, actividad laboral, creativa o de emprendimiento, creo yo que era lo que se mencionaba que tiene que ver con ese sí tendría que ver con el primero, que es pues un análisis del contexto y cómo el análisis del contexto va a ser coherente con lo que defina la institución como o ya haya definido previamente como dominios y tipos de aprendizaje que se van a abordar o que se viene abordando en la institución, porque algunas no necesariamente están, digamos, un poco lo que planteaba también, se planteaba ahora anteriormente, y es que no necesariamente las instituciones tienen que crear todo de cero, sino mirar cómo esto se acopla a decisiones que ya se hayan tenido previamente, ¿no? Entonces ya se tiene algunos acercamientos institucionales relacionados con el aprendizaje, con dominios, con los tipos o con la definición que da la institución de aprendizaje, pues cómo esto se acopla con los análisis que se hicieron pues los análisis externos de contexto y pues con los resultados de aprendizaje que se definirán. Entonces, no sé si están de acuerdo en que ese sería como parte de la fase 1. Los niveles de aprendizaje que reflejen la articulación con el proceso formativo del estudiante desde que ingresa hasta que termina el programa académico. Claudia Patricia está de acuerdo con la etapa 1. Gracias, Angélica, sí. Y Juana, establecer una relación con los perfiles de egreso. Sí, que eso es lo que viene en la resolución posterior, ¿no? Ya el tema del perfil de egreso. Acá. Que bueno, sí se plantea que debe estar en coherencia con los resultados de aprendizaje. Pero tu comentario, Juana, tenía que ver con incluir dentro del plan, dentro de este plan de implementación que tengan las instituciones este punto específico. Elizabeth, bueno, no sé, digamos que si uno lo lee, no sé si sería en la 3 o la 2, digamos que ya cuando uno hace todo ese análisis de ese contexto y esas acciones que vamos a implementar, ahí es donde tenemos que identificar, por ejemplo, si trabajamos con competencias, si vamos a hacer esa revisión de ese perfil, más si vamos a actualizar planes de estudio. Entonces, me imagino ese trabajo que es bastante grande que hay que desarrollar ahí. Me imagino que están entre esas acciones que debemos desarrollar por programa, ¿no? Porque ahí ya es más pertinentes por programa, porque pues cada uno de los programas tiene sus especificidades de acuerdo a lo que consulta. Entonces considero que ahí todo debe ir alineado para generar ese perfil de egreso, perdón, entonces debería identificarse en esa parte de esas acciones, que es un trabajo también bastante arduo que hay que desarrollar, ¿sí? Y también, o sea, aparte de lo que tú hablas en cuanto a la producción que se debe identificar y la inversión que se va a desarrollar, es que hay que hacer algo de que hacer ese seguimiento va a ser bastante también complejo a nivel docente, por ejemplo, y a nivel de direcciones, ¿sí? Entonces, empezamos a mirar también ahí cómo hacemos ese seguimiento para que demos respuesta a que se cumplió ese resultado de aprendizaje, porque se va a hacer, digamos que en tiempos, para un profesor hacer ese seguimiento, pues va a tomar también tiempos, ¿sí? Entonces uno ahí empezará a revisar cómo desarrollarlo, digamos, a manera de asignaciones académicas, y ese tiempo que se va a dar para que él tenga para hacer el seguimiento y cómo nosotros también desde dirección hacemos seguimiento. Entonces considero que ahí también podría ir esa parte en la que tú mencionas ahí, podría ir esa revisión de competencias, perfiles, porque todo eso es lo que debemos tener claro para poder desarrollar los aprendizajes, o sea, los resultados. Si tenemos claro los perfiles y a qué queremos llegar, a qué le vamos a dar respuesta, es mucho más fácil desarrollar esos aprendizajes. De lo que hemos podido desarrollar nosotros es el resultado de aprendizaje en sí no es tan difícil redactarlo. Lo más complejo es el seguimiento
que viene ahí a identificar cómo se va a llevar a cabo ese seguimiento y cómo nosotros demostramos que realmente el estudiante lo logró, ¿sí? Que es más la evidencia, o sea, a veces estamos acostumbrados a planear sobre el tiempo. Acá nos están exigiendo es planeen antes de empezar, por ejemplo, un semestre, ¿sí? Entonces ahí viene esa base que es esa concientización que también tenemos que desarrollarnos tanto a nivel institucional como a nivel docente. De acuerdo, entonces, según lo que planteas, sí, entendí bien, entonces, bueno, tendríamos acá, ya voy a empezar a separarlos para que estén más claros, bueno, lo del análisis externo, referentes conceptuales, luego viene como una declaración de decisiones institucionales sobre enfoque de resultados de aprendizaje, entonces aquí es donde la institución analiza la viabilidad, un poco lo que decías, decide si actualiza planes de estudio, cuáles, ¿no? Hasta, digamos, si lo hace, digamos, cuál es el ámbito de la reforma de planes de estudio, bueno, digamos, hasta dónde llega hasta dónde se cambian o se establecen, bueno, digamos, hasta dónde se plantea la institución una, podríamos decir, una revolución en relación con la gestión curricular que lleva hasta el momento o hasta dónde hace reformas que puedan ser articuladas a la gestión curricular que se plantea actualmente, ¿cierto? Allí que la institución defina el tema de su posición frente a las competencias, que defina perfiles, que analice asignaciones académicas. Y en el tercero, que son ya evidencias bueno, el tercero sería acciones de evidencias y de implementación, en el que se incluirían un poco algunos de los elementos que están acá listados, que se hayan comunicado a los estudiantes, bueno, cómo está funcionando. Y luego en evaluación, medición de impacto, seguimiento, pues que acá también haya un análisis de los recursos que se necesitan, ya no solo para implementar, sino para evaluar, que es un poco lo que planteas, las capacidades institucionales que se requieren para ello, aquí entraría ya el tema de los reconocimientos y aquí entraría a analizarse la efectiva relación que tuvo con el perfil de egreso, porque digamos acá en la declaración de decisiones podría plantearse, digamos, cuál es esa coherencia que se quiere guardar entre resultados de aprendizaje y perfiles de egreso, pero acá ya se evalúa si eso efectivamente se logró. No sé si entendí ese es. Y en el cuarto se puede vincular saber pro. Ajá, entonces acá, También Marta Obrego nos dijo que también incluir los criterios de desempeño y de evaluación. aquí también en evaluación. Articulación con saber pro y indicadores de desempeño. Sí, que eran parte Sí, de la evaluación. sería parte del cuarto, de la evaluación. Muy bien. ¿Qué otros elementos vemos allí? Bueno, sigamos mirando el listado que ya se incluyó acá y que lo que estaríamos intentando presentar es que más que el listado de elementos que deben incluir los resultados es pensar en agrupaciones para su implementación, ¿no? Los niveles de aprendizaje que reflejan la articulación con el proceso del estudiante, esto pues debe hacer parte de las decisiones institucionales. Los posibles reconocimientos, entonces dijimos que esto haría parte de una fase 4. La descripción, bueno, esto hace parte ya de las decisiones institucionales. Reflejar las acciones a implementar para que los estudiantes aprendan a aprender. Entonces aquí sería un poco ya el nivel 3, las acciones específicas. Ay, qué pena con ustedes, me están timbrando y estoy sola un momentito. Sí, qué pena que tengo que abrir. No sé si le cedo a Angélica, ¿me ayudas? Sí, señora. Listo, qué pena con usted. Voy, vuelvo, que es como urgente. Ya busca acá la presentación. Bueno, no sé qué más comentarios tengan hasta el momento. Si quieres podemos conversar con respecto a los que nos acaban del punto. Ahora tenemos, Juana nos dice, en el punto 3 se relaciona con el aprendizaje autónomo.
Ok. Refleja las acciones, implementación de los estudiantes. Entonces ya, dame un momento, busco el archivo y lo comparto aquí mismo. Bueno, como el archivo lo tiene compartido la doctora Elizabeth desde su ordenador, entonces voy a comentar en el chat, mientras tanto, lo que incluiríamos en el punto 3, en el punto 3, sí, que es el numeral 7, para que ella luego lo pueda gestionar allí en este archivo. Entonces, hola, doc. No pude cambiar nada en tu chat, en tu archivo, porque pues no lo tienes guardado, entonces por eso no puedo hacer modificaciones, pero Juana nos hizo un comentario del punto 3 en donde ella dice que se relaciona con el aprendizaje autónomo. Le iba a escribir en el chat, pero Ok, si quieres gracias. escribir ahí de una vez. Gracias. Muchas gracias. Qué pena con ustedes, pero es que llegó mi chiquito del colegio y estaba sola. Entonces tenía que recibirlo. Muy Tranquila. bien. Entonces, el punto 3 se relaciona con el aprendizaje autónomo. Acá en las evidencias de acciones de implementación. Incluir el No, tema es el que de... tienes es en el séptimo, pero más abajo. En la otra Abajo. Una presentación. diapositiva. Es el Ujú. numeral 7. Ya. Es reflejar las acciones a implementar por la institución para que los estudiantes aprendan a aprender, adquieran y desarrollen habilidades que permitan enriquecer el aprendizaje, aprendan a hacer, enfatizando en las capacidades para desarrollar las habilidades propias de las disciplinas o profesiones y desarrollen condiciones para que puedan actuar con autonomía, juicio y responsabilidad. Todo eso está muy ligado con el aprendizaje autónomo, Sí. me parece. Mami, Sí. los abuelos van a averiguar si pueden poner el Wii hoy. Bueno, sin reunión. Muy bien. Entonces, ¿qué es acá? Que es un poco lo que habíamos planteado del punto 3, que las evidencias de acciones de implementación, o sea, que podría ser, digamos, un nivel es ubicar como decisiones institucionales cómo se quiere promover el aprendizaje autónomo, y lo otro es ya evidenciar que efectivamente se está realizando, ¿cierto? Hay cosas que dependen muchas veces de lo que haga la institución, pero otras veces depende también es de lo que haga el estudiante también por su propia cuenta y riesgo, que a veces eso es lo que no se toma en cuenta. ¿Mm? Ah, Como perfecto. hay esos dos niveles como resultado de aprendizaje. El resultado de aprendizaje no siempre es por acciones que hace la institución también, sino porque el estudiante también por su propia cuenta toma decisiones y hace cuestiones que refuerzan ese aprendizaje o que... o- Ujú. Sí, ahora sí entendí. Sí, es como incluso la definición misma de servicio en la educación como servicio, y es que es la diferencia entre usuario y cliente, ¿no? Digamos que el cliente se ve desde una perspectiva mucho más pasiva, está buscando recibir
una mercancía que es construida en otro lugar, mientras que el servicio se construye con el usuario. Y en la educación sí que es cierto, ¿no? Exacto. Que digamos, no es posible generar el aprendizaje sin la participación activa de los estudiantes, un poco lo que, incluso los que se ha planteado desde bienestar y desde todas estas áreas, ¿no? Incluso las condiciones mismas de vida de los estudiantes influyen y bueno, sí que lo vimos en la pandemia, ¿no? Lo estamos viendo ahorita con todas los elementos pues con todas las condiciones que han tenido que vivir. Entonces, entendiendo que hay este tal vez no es el mejor término, codependencia, pero sí es como una, no recuerdo cómo se llama, sí es como una correlación, pues es una construcción conjunta, pero sí tiene que ver con esto que el aprendizaje no solamente depende de una de las partes involucradas, ¿no? En el chat también nos escribe Marta Obregón que es como, bueno, ¿y cómo se desempeña en el mundo, en el mundo laboral? El saber hacer y el ser. Y muchas veces también con la actividad que desempeña el estudiante cuando termina su carrera, porque a veces hacen cosas que no tienen nada que ver o se desempeñan en cosas que no tienen nada que ver con lo que aprendieron. Entonces, por eso me refería yo tanto al perfil de egreso. En eso estoy completamente de acuerdo. El desempeño laboral, si tiene alguna relación o no con lo que aprendió, con lo que supuestamente obtuvo como resultado de aprendizaje. Ahí hay una cantidad de cosas que lo ponen a uno pensativo. Además que incluso pues también se han planteado desde ciertas posturas que los resultados de aprendizaje ya en el desempeño laboral necesitan un tiempo para ser medidos. O sea, uno no puede medir resultados de aprendizaje, qué sé yo, al mes de que el estudiante haya sido, que se haya graduado, sino que esto requiere realmente un tiempo prudencial para mirar si en efecto lo que ha logrado en este ámbito laboral está relacionado de manera pues lo más, digamos, cercana posible con los resultados de aprendizaje o digamos si tiene que ver con otros aspectos. Y por eso acá también se plantea qué tanto tiempo se le está dando a las instituciones para que evidencien la coherencia entre los resultados de aprendizaje con el desempeño laboral, cuando hay digamos, desarrollos conceptuales que muestran que esto no se puede evidenciar apenas sale graduado el estudiante, ¿no? Entonces creo que esto es un tema que hay que involucrar, ¿no? En la discusión, los tiempos que se llevan y cómo se haría esta medición, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo medir que los 20 egresados del programa efectivamente en su momento de desempeño laboral lograron utilizar aquellos aprendizajes que fueron fomentados o fortalecidos a través de su paso por la institución educativa, ¿no? Y si hasta allá se quiere ir con la reglamentación. Si es un poco por allí. También pensar en las competencias que son como más generales, más amplias y las competencias que ya son específicas para el desempeño asociado con la formación profesional. Porque esas competencias genéricas amplias sirven para para la vida. En cambio, ya las que son específicas y puntuales, ahí habría que mirar, cuando estamos hablando de resultados de aprendizaje, no todo el aprendizaje es una cosa tan puntual como que pueda darse en términos de desempeños. Ese es clave y yo creo que eso debe incluirse desde los referentes conceptuales, que es digamos, la definición, que es también un poco lo que se planteó en el comunicado del SUE, de las vicerrectorías académicas del SUE, y es que las instituciones deben, digamos, seguir incluyendo las discusiones académicas en relación con el aprendizaje y entender que a pesar de que la norma plantea un enfoque de medición de la calidad basado en resultados de aprendizaje, esto no significa que el aprendizaje se limite a los resultados de aprendizaje o a las evidencias, que creo un poco que es lo que nos plantea, ¿no? El aprendizaje que va más allá de desempeño, de resultados de aprendizaje y desempeño, ¿no?
Y esto es algo que un poco también es el mensaje que se ha venido dando y es que no se puede perder, ¿no? Digamos, una cosa es este contexto en el que nos encontramos, en el que se delimita una medición de la calidad con una énfasis particular o con un foco particular que es el resultado de aprendizaje, pero esto no debe llevar a una concepción limitada en las instituciones. O sea, son, digamos, dos ámbitos que es importante dividir. Creo que por allí va tu comentario. ¿Puede ser? De acuerdo, de acuerdo. Listo. Muy bien. Y acá además el tema de los referentes conceptuales también nos ha parecido bien importante porque, y lo hemos mencionado también en espacios que hemos tenido, y es que pues como que el valor de la academia en cualquier país es la capacidad de generar referentes conceptuales diversos que permitan mantener el diálogo y los avances en el conocimiento. Entonces no podemos pensar, y digamos que ninguna entidad gubernamental o ninguna agencia puede, ni lo quieren hacer, reemplazar el lugar de la academia en las definiciones fundamentales de su hacer, ¿no? Entonces yo creo que algo que sí tenemos que recuperar mucho y para el tema académico es qué referentes conceptuales están utilizando y cómo se está parando la institución frente a lo que se está proponiendo desde la norma, ¿no? Un poco lo que hablábamos también en la sesión anterior, que a pesar de que pareciera que este tema de referentes conceptuales está como perdiendo fuerza en la norma, digamos, este lugar preponderante e inicial que tenía en el decreto anterior, sí tenemos que seguirlo manteniendo y seguir mostrando que las instituciones tienen un lugar y una postura conceptual frente a lo que plantea la norma y que sus decisiones están yendo en coherencia con esto. Y bueno, también mucho en relación con lo que está sucediendo ahora, que nos han comentado incluso con algunas visitas de pares que intentan, pues bueno, que esto ha venido sucediendo un poco desde siempre, pero algunos que intentan como mostrar que esto que se ha planteado en el decreto obliga a las instituciones a tomar una decisión solo en una vía en relación con el aprendizaje, pues no, la idea es mostrar que las instituciones pues tienen la fortaleza y la trayectoria suficiente para posicionarse frente a este tema. Muy bien. Muy bien, yo creo que por ahora tenemos acá una propuesta pues que hemos conversado, que pues me parece interesante, una consideración para el ministerio, y es que cuando se empiece a evaluar resultados de aprendizaje no se evalúe un listado, digamos como lista de chequeo, sino que lo que se le solicite a las instituciones en un primer momento es el plan de implementación y que, digamos, cuáles han sido los avances desde el momento en que empezó a implementarse hasta el momento en el que ya debe empezar a entregar los resultados, ¿no? Y que pues que cada institución tiene tiempos distintos y esto debe ser reconocido. Y creo yo que presentándolo de esta manera, digamos que tiene todo el sentido porque el ministerio ha planteado de manera reiterada y el CNA y los integrantes de la CONACES que quieren reconocer la diversidad institucional y que este decreto va hacia el reconocimiento de la diversidad institucional. Y una de las evidencias de querer reconocer la diversidad institucional es que reconozcan que hay distintos grados de avance en la implementación de los resultados de aprendizaje. Creo yo que sería como el mensaje que podríamos enviar de la reunión de hoy. Entonces, bueno, me parece que es un resultado bien interesante. Un poco lo que les comentábamos, nosotros los resultados que hemos tenido se los estamos comunicando al ministerio, esperando pues hacer allí, enviar el mejor mensaje posible, pero creo que esto también les sirve a las instituciones, a quienes estamos acá involucrados también pues para analizar justo si tuviéramos que presentar este plan, cómo lo presentaríamos, qué elementos tendríamos en cuenta y bueno, y cómo veríamos este proceso. Entonces, esto lo vamos a compartir, que hicimos de plan de implementación a todo el grupo. Estamos atentos a recibir como sus consideraciones. De pronto, si ustedes nos dicen, no, mire, esto consideramos que hay un paso intermedio que no se ha tenido en cuenta o que debe incluirse algo acá, o no necesariamente son pasos, o que hay una institución que hizo el segundo paso antes que el primero, no sé, cualquier comentario, estamos muy dispuestos a escucharlo pues para enviar la mejor propuesta posible. Listo, entonces creo que ya cumplimos nuestra hora. Muchísimas gracias por este espacio. Nos vemos entonces en un mes.
ya cuando nos veamos dentro de un mes, pues ya habrá avanzado el Foro Internacional de Resultados de Aprendizaje, que creo yo que nos va a seguir dando insumos para seguir haciendo esta discusión. Entonces yo creo que para el próximo mes seguimos revisando esto y ya teniendo en cuenta qué resultados dio el foro y qué claridades o qué confusiones nos generó el espacio. Entonces muchísimas gracias, que tengan una muy buena tarde. Me disculpo por el momento que tuve que salir, pero bueno, yo sé que estamos todos en situaciones similares, entonces nos entendemos. Muchísimas gracias.